Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio, el podcast de Canam, como comúnmente lo nombramos. Y esta vez, mediante la plataforma de Zoom, le damos muchas gracias por sintonizarnos, por mirarnos. Muchas gracias por el apoyo, por cada like, por la suscripción a nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este su espacio, donde escuchamos historias increíbles, testimonios verdaderos y muy eh, inspiradores para cada uno de nosotros. Y el día de hoy nos acompaña un ex cananita de renombre, nuestro hermano Ulises Chávez Ortega, quien también fue director de la editorial a nivel nacional, ECAD. Y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano. Bienvenido, hermano Ulises. Dios le bendiga. Sí, muchas gracias. Gracias por esta invitación que también se me hace y estamos con la finalidad de tratar de ser de bendición con esta charla que vamos a tener en estos momentos. Así es, amén. Es un gusto tenerlo con nosotros, hermano. Y muchas gracias por considerarnos para aceptar nuestra invitación de entrevistarlo. Y sin más preámbulos, quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué eligió usted prepararse ministerialmente en el Instituto Bíblico Canal? Muy bien, quiero creer que fueron varias eh, razones. La primera que pudiera mencionar podría ser primero es el consejo del pastor, ¿verdad? Siempre cuando uno tiene esa inquietud que así lo externo, porque así es como lo viví yo, fue una inquietud que empezó a nacer en mí, que después lo conocí como un llamado, o se me explicó, ¿verdad? Que era un llamado de parte de Dios. Ya cuando empecé a tener ese llamado, pues obviamente que uno se acerca a su pastor, a su líder espiritual para explicar la situación y demás. Y estando en todo ese proceso, ya mi pastor, en este caso, se acerca y me empieza a explicar lo que yo estoy atravesando, lo que yo estoy viviendo. Y él fue el que de primera mano pues me hace la invitación y me dice que pues sería bueno que aceptara el llamado de parte de Dios y que pudiera ir a prepararme a un seminario bíblico, en este caso Instituto Bíblico Canaán. Y él hace la primera recomendación, que obviamente pues ya estaba en mí si yo deseaba hacerlo o no, pero ya después yo me di a la tarea de investigar y pedir recomendación, y ese fue el otro factor que consideré viable, porque pues me dieron muy buena recomendación de los maestros que estaban en Canaán en su momento, y también lo otro que pudo traer en mí como ya la certeza para poderme ir al Instituto Bíblico, porque pues se me hablaba que era un internado y demás, y pues yo no tenía tanto conocimiento meramente no estaba tan familiarizado con lo que era un instituto bíblico, pero ya cuando pregunté, pues ya se me hizo énfasis de que pues era un instituto de mucho prestigio y demás, y entonces fue la razón por la que yo me decidí ir a Canaán, ¿verdad? Escuché muchos comentarios muy positivos de la institución y fue la razón por la que tomé esa decisión, ¿verdad? Buscando la guianza de parte de Dios, y créeme que ya ahorita digo, no me equivoqué, o sea, realmente fue lo mejor que pude haber hecho, irme a Cana. Es muy interesante esta parte que usted toca del llamado, que usted lo sintió como si fuera una carga, como si fuera algo que a lo mejor usted no había experimentado en anteriores ocasiones. ¿Cómo fue precisamente esa carga que usted tuvo, ese llamado? Ok, muy buena pregunta. Mira, pues yo pienso que en mi caso muy personal puede ser que en cada persona pueda ser diferente, Claro. pero en mi caso fue donde Dios me movía, ¿verdad? De una manera y de otra a poder servirlo, a predicar su palabra precisamente. Entonces, en ese tiempo, cuando Dios me empezó, yo lo explico así, fue como es una inquietud que cada vez fue más fuerte y más fuerte y más fuerte, al grado de que yo tuve que, como estaba en un punto donde yo no tenía conocimiento de lo que era un llamado, como ya lo mencioné anteriormente, pues yo me sentí así como que, pues, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo
pues esa necesidad, ese deseo, porque como que yo Le sur- después lo entendí, que decía, ¿por qué tengo que predicar? ¿Por qué tengo esa? Y cuando llegó un momento en que yo me sentí así como que debería de tomar una decisión, fue cuando yo hablo con mi pastor y él es el que me explica esa situación. Entonces, cuando él me explica lo que es un llamado de Dios y lo comprendí a la luz de la palabra, fue cuando yo aterricé muy bien mis decisiones y dije, bueno, yo pienso y deseo servir a Dios. Y entonces en ese proceso que estuve como que si era o no era de parte de Dios, entendiendo con el término realmente del llamado para mi vida, fue cuando yo, como había escuchado en otras personas que le ponían como ciertas preguntas a Dios o ciertas pruebas, vamos a decirlo así, yo lo hice, que después entendí que a lo mejor no era tan sano, pero en ese momento yo lo hice y yo le dije, Dios, si, que me pase esto, si en verdad tú eres quien me estás llamando o es simplemente una emoción y demás. Y lo que yo justamente le pedí a Dios que sucediera, sucedió con el paso de los días. Y entonces ahí donde yo pude confirmar que realmente era Dios quien me estaba llamando para su servicio y fue como decidí yo, pues, enfilarme, ¿verdad?, en el ministerio. Qué interesante porque sí tiene mucha razón. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias que nos acercaron a Dios en intimidad y que a la vez recibimos un llamado muy distinto a la de a la de los demás compañeros. Así es. Y también menciona de que usted tampoco tenía alguna idea de que era un internado en Canaán, de cómo estaba el asunto, como decimos. Para usted y ahora como egresado, ¿qué es lo más beneficioso de estudiar en un internado, a diferencia de los otros institutos bíblicos? Ok, pues yo lo principal que puedo resaltar de un internado es, bueno, voy a empezar diciendo algo que a lo mejor sí puede ser general para la mayoría de los institutos bíblicos, que podríamos hablar de la formación. Un instituto bíblico normalmente te dan formación. Obviamente que el enfoque principal pues es la formación en conocimiento o que le pudiéramos llamar académica. Y obviamente que Canán o el Instituto Bíblico como Canán, que es un internado, pues no se queda atrás en ese aspecto. Entonces yo hablo de una buena formación en todos los aspectos de la palabra, pero también pienso que no solamente se queda allí, sino que pienso que una de las ventajas que podríamos decir en lo particular, yo puedo resaltar, es también la cuestión de la disciplina. Un internado te da disciplina. Los que ya atravesamos por eso, quienes ya nos puedan estar escuchando en este momento y no nos van a dejar mentir, ¿verdad? Y ellos van a estar muy de acuerdo con nosotros que al atravesar en un instituto bíblico como Canaán, que es el internado, ahí sabemos bien que tenemos que levantarnos a cierta hora, tenemos que cumplir con ciertas tareas, tenemos que hacer muchas cosas que en un momento dado, cuando uno lo analiza, y ya está fuera del mismo, te das cuenta de que eso te dio una formación, como ya lo explicamos anteriormente en otro punto, pero también te da disciplina. Es decir, estás haciendo una tarea tras otra y eso te ayuda mucho para que pueda uno como ministro, que ya gradúa uno como tal, como un ministro a salir del Instituto Bíblico, esa es una de las ventajas que en un momento dado puede tener un internado que otros no lo tienen, porque no lo quiero hacer con el afán de menospreciar a otros institutos bíblicos, pero sí puedo resaltar que la formación que da el instituto bíblico, que en este caso es nocturno o que vas en ciertas horas, puedes decir, también tiene disciplina, sí, pero la disciplina que se forja, voy a utilizar esa expresión, en un internado, que en este caso podríamos hablar específicamente de Canaán, es muy diferente, muy diferente. Entonces, la disciplina es importantísima dentro del ministerio. Y entonces yo digo, yo en lo personal creo que un instituto bíblico internado te desarrolla mucho la disciplina. Y por último, puedo mencionar que otra de las
cosas importantes que podríamos resaltar también sería que te perfila mucho para el ministerio. Es decir, sales nosotros terminábamos los sábados, nos íbamos de terminar de clases a buscar una iglesia donde tendrías que ir a ofrecer tu servicio, ibas y predicabas, podías evangelizar, dar una enseñanza, y entonces todo eso, cuando uno regresas ya con esa formalidad, te va familiarizando con el ministerio, con todo lo que tienes que hacer, y llega un momento en que cuando ya egresas del Instituto Bíblico, estás muy perfilado, y eso es lo que otros institutos bíblicos quizá no tengan. Por eso yo resalto eso, que es muy importante en un internado como lo es el Instituto Bíblico Canal. Y prácticamente es un cambio rotundo de vida porque estás acostumbrado a un estilo de vida en tu casa, pero vienes y te internas a un instituto donde hay reglas, donde hay, Mm. como usted dice, disciplina, y también esta misma sistema, por así decirlo, de vida que se ejerce en el instituto, pues también te unifica con la misma gente, ¿verdad? Porque pues todos están en el Claro, mismo barco, compañeros. así es. Y con base a esto, lo que digo, ¿cuáles fueron las más grandes satisfacciones o las más grandes experiencias que usted vivió en el instituto? Sí, pues son muchas, hay muchas, la verdad. Voy a retomar así rapidito una de las que acabas de mencionar. Prácticamente en el internado como Canán, te haces una familia, hermano. Te haces una familia, ahí hay muchas personas de muchos lugares con diferente forma de pensar, con diferente forma de hablar y demás. Y se hace una familia, te consolidas con todos los demás, y eso es algo muy importante a considerar. Pero también otro aspecto que puedo resaltar es cómo Dios se glorificaba. Eso es algo que también debo de resaltar. Dios se glorificaba de una forma muy especial cuando es una experiencia que me quedó marcado, que me dejó marcado realmente cuando íbamos a predicar, como ya lo mencionamos unos momentos atrás, en muchas iglesias donde Dios nos permitió predicar su palabra, y que los pastores en su momento tuvieron a bien compartir su púlpito con nosotros. Vimos en innumerables ocasiones cómo el poder de Dios se manifestaba en las personas. Fui testigo de cómo Dios, a través de su Santo Espíritu, bautizó con el Espíritu Santo a muchas personas. Y eso es algo, son experiencias que te marcan para siempre. Pude ver cómo Dios suplía las necesidades, ¿verdad?, que había en cada uno de nosotros cuando había una situación de una carencia, vamos a decirlo así, económica, que a veces papá o mamá no tenían el recurso económico para poderte enviar un dinero que a veces requerías. Veías la mano de Dios, hermano, veías la provisión de Dios, veías cómo Dios no te deja. Entonces, esas son muchas experiencias muy importantes que vienen a mi mente ahorita con la pregunta que tú me haces. Y también puedo decir, llegas a comprobar ahí en el Instituto Bíblico Canaán. Yo comprobé mi llamado. Ahí es decir, bueno, yo sé que Dios me llamó, pero ya estando allí, digo, aquí confirmo que Dios me llamó, porque ves el respaldo de Dios en todo. Ves tu cuidado, ves su dirección, ves su provisión, ves todo, hermano. Entonces, son muchas las experiencias que pude tener yo en el Instituto Bíblico Canaán, que me dejaron marcado, ¿verdad? Y una de las cosas que más puedo resaltar es ver cómo Él se movía y se glorificaba en todo. Amén. Tiene mucha razón porque el Espíritu Santo siempre ha estado presente en cada uno de nuestros devocionales, ungiéndonos y también dándonos ese poder que necesitamos para nosotros influir, porque se supone que nosotros vamos a ser predicadores, maestros, Amén. evangelistas, misioneros, y necesitamos llenarnos cada vez de ese poder glorioso que es el Espíritu Santo. Y le doy la palabra, hermano, porque sí, eso también te unifica, te hace más fuerte, te brinda dones que a lo mejor la carne no podía tenerlo. O sea, uno viene de un contexto muy diferente, viene y conoce a Dios, acepta el llamado
Y esta preparación es muy, como usted dice, vemos la gloria de Dios todos los días en los devocionales y eso nos va capacitando para nosotros poder ejercer este llamado y algunos también nos podemos dar cuenta de que sí, es evidente que tenemos el llamado. Y siguiendo con esta entrevista, hermano, cambiando un poquito de tema, en su recorrido ministerial y en los cargos que usted ha desempeñado a nivel nacional, ¿cuál sería la más grande satisfacción que usted ha tenido y cómo ha ayudado en su ministerio estas experiencias que ha tenido usted? Ok, pues, mm, pues ahorita tocaste el punto en cuestión de cargo nacional. Pues precisamente fue ese el que Dios puedo hablar de que tengo una gran satisfacción, el que Dios me permitiera tener sobre mí el cargo o bien le podía yo llamar también la responsabilidad, porque así lo fue y así lo vi yo, la responsabilidad educativa de todo el país de México sobre mi espalda, si lo puedo decir de esa manera, ¿verdad? Dios me permitió tener esa dicha de estar en la Ciudad de México, trabajar con la editorial cristiana continental de la Asamblea de Dios, que es muy conocida como ECAD. Dios me permitió estar como director editorial por unos años. Para mí fue pues fue algo realmente sorpresivo, porque yo no me lo esperaba. Entonces, cuando yo estuve allá, hermano, te debo de confesar, y para todos los que en un momento dado vayan a estar viéndonos y escuchándonos, debo de confesar que cuando yo estaba allí en el asiento, en el escritorio, en lugar de una oficina, y que tenía que estar trabajando y pensando en hacer el trabajo necesario para educar a toda la asociación religiosa de nosotros a nivel nacional, créeme que no fue algo tan fácil, no fue algo tan sencillo. Y por esa razón es como por lo que lo puedo ver como una satisfacción. Fue una gran satisfacción porque al final te centras en decir, bueno, esto lo tengo que hacer para Dios. Y yo sé que si yo estuve allí, fue por Dios, porque yo me sentaba y en muchas noches, cuando estaba allí en mi oficina, bajo el escritorio, yo decía, hay muchas personas en todo el país, dentro de nuestra asociación religiosa, Asambleas de Dios, que tiene más capacidad que yo, que tiene más sabiduría, que tiene más conocimiento, que tiene más, no sé, habilidades y todo para estar ahí, más recursos quizá. Así es como yo lo veía, pero al final yo me centraba en decir, pero si yo estoy aquí, es por Dios. Entonces, eso es lo que me hacía a que yo pudiera poner lo mejor de mí, a que yo pudiera esforzarme, a siempre pensar y tener los pies sobre la tierra y decir, aquí puede estar otra persona más capaz que yo, pero a Dios le plació que yo estuviera aquí. Entonces, por esa razón, hermano, yo caigo en decir que es una satisfacción. Para mí fue una gran satisfacción. Fue un privilegio, también lo puedo decir así, un privilegio porque se va a escuchar un poquito medio osado o demás, pero porque no muchos quizá han tenido esa oportunidad, ese privilegio de poder estar en ese escritorio y poder tener esa responsabilidad, como ya lo mencioné. No lo hago como jactancia, lo menciono siempre como fue una gran responsabilidad porque sí estaba el peso sobre mí, el decir, tengo que sacar un material que sea edificante, tiene que ser un material que nutra, ¿verdad? A la gente espiritualmente hablando, el material que se tenía que desarrollar era para poder bendecir a miles de creyentes en todo el país, porque el trabajo que hacíamos nosotros duraba 6 meses, que se llevaba en cada una de las iglesias de nuestra asociación religiosa. Entonces, era una gran responsabilidad y por eso lo veo yo en este caso como una satisfacción para mi vida. Sí, evidentemente un cargo de este tipo a nivel nacional, pues sí, como que se siente el peso, ¿verdad? De esa responsabilidad, como usted dice. Y supongo que ha tenido experiencias muy buenas y a lo mejor otras más estresantes. Y
siendo usted un ministro joven, hermano, y con un ministerio muy reconocido, ¿cuál sería el consejo para las nuevas generaciones que van surgiendo para prepararse en este ministerio? Pues yo les podría aconsejar principalmente que es algo mm, que yo puedo decir que es como de cajón, si me permites esa expresión, que es algo base, es algo elemental en la vida de un creyente principalmente, pero pienso que todavía aún más en un ministro. Podría ser el de ser fieles a Dios. Ese es el primer consejo, si me lo quieres tomar de esa manera, o que yo le pudiera dar a un joven que viene a estudiar, que se está preparando, que en todo momento siempre sea fiel a Dios, que le podríamos llamar honrar a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros le somos fieles a Dios, porque sabemos que conforme a su palabra, Él es fiel con nosotros todos los días Él es fiel con nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ser hasta cierto punto, corresponderle a Dios de la misma manera. Entonces, yo les invito mucho a que sean fieles a Dios en todo, que lo honren en la mayor posibilidad en la mayor medida de su posibilidad, puedan honrar a Dios, que manejen mucho la fidelidad, que manejen mucho el ser honrados para con Dios, y eso lo va a llevar en el ámbito espiritual. Cuando hablamos de honra y fidelidad, eso va a recaer en la ética de nosotros como ministros. Si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros honramos a Dios por sobre todas las cosas, eso va a caer en que vamos a ser personas éticas, que vamos a tratar de hacer las cosas bien en todo sentido, que eso va a caer como un resultado, el dar buen testimonio donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. Entonces, hoy se carece mucho de eso en muchos jóvenes hoy en día no son fieles a Dios, no están honrando a Dios como realmente se le debe de honrar. Entonces, eso cae como en el ámbito secular y demás, se ve como una falta de ética, falta de profesionalismo. No sé, podríamos hablar enfocándonos en ministros o futuros ministros. Ahorita ya hay muchos ministros que se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero es una realidad, es una triste realidad, donde ya no hay ética y ni mucho menos, ¿verdad? No hay honra a Dios, no hay fidelidad, y entonces descargan constantemente sermones de internet y no tienen esa fidelidad hacia Dios, no tienen esa honra de buscar a Dios, de glorificarlo, ¿verdad? De tener ética para poder buscar algo propio donde puedan ellos ser ministrados primero por Dios y su palabra y luego después transmitirle a otras personas y que sea algo edificante. Y aquí en ese tema podría abonar mucho y hablar mucho, pero sé que el tiempo es corto y no nos podemos extender tanto, pero sí específicamente es honrar a Dios, ser fieles a Dios. Eso es un consejo que le doy de todo corazón, ser muy leales, ser muy fieles, y eso va a traer que podamos ser ministros realmente aprobados delante, primeramente de Dios y después también de las personas que le rodean, de los hombres, como dice la palabra. Amén. Eso que usted menciona tiene bastante razón, hermano, porque necesitamos en esta generación ver a gente comprometida con el trabajo ministerial, pero que sea esa fidelidad evidente, pero a Dios. Cuando uno le es fiel a Dios, todo lo demás se nota, se hace notar. Y más Así cuando es, se nota esa preparación, porque pienso yo, en mi manera de pensar, cuando uno le es fiel a Dios, quiere hacer las cosas de la mejor manera. Y por lo tanto, así es. eso era lo exterior, o sea, preparas un buen sermón, eh, tienes una ética intachable, inquebrantable, tienes principios, valores morales que rigen tu vida y que también influencian a otros. Y yo creo que también eso Ujú. te hace ser un líder espiritual reconocido, porque no eres, Así por es. así decirlo, un montón, eres diferente, pero siempre llevando esa mirada en Cristo, que es la persona que te inspira y que a la vez te ayuda con su Espíritu Santo a capacitarte. Amén. Y continuando con la entrevista, hermano, ¿por qué es importante prepararse ministerialmente?
Contestando Ok. esa pregunta, yo pienso que es importante prepararse ministerialmente porque de esa manera ofreces un mejor servicio Un mejor a Dios, servicio. pero también a las personas que en un momento dado necesitan de Dios. Necesitan. Entonces, Entonces, en lo personal, yo recomiendo ampliamente que quien tenga la oportunidad, primero que nada, quien haya recibido un llamado de parte de Dios y quiera obedecer ese llamado y decirle sí al Señor nuestro Dios, yo le recomiendo ampliamente que se prepare, que haga todo el esfuerzo, haga todo lo posible por prepararse ministerialmente, porque créeme que cuando uno se prepara, más en estos tiempos no, que estamos viviendo hoy en día, sabemos que hay muchas personas que están llegando muchos profesionistas a las iglesias, está llegando gente muy preparada, está llegando gente muy que ya tienen, antes llegas a una licenciatura, hoy están llegando con maestrías, con doctorados y demás. Entonces la insatisfacción de las personas hoy en día es todavía más fuerte y mayor. Y entonces, si nosotros estamos preparados ministerialmente, vamos a poder suplir y vamos a poder alimentar correctamente a esas personas, vamos a brindarles un mejor servicio, vamos a satisfacer de una mejor manera sus necesidades, aunque no creo que se me malinterprete, no somos nosotros, es Dios, ¿verdad? A través de nosotros, pero a lo que quiero llegar es que cuando uno está preparado ministerialmente hablando, que es lo que lo aconsejo mucho, vamos a ofrecer un mejor servicio a las personas, principalmente a Dios, como ya lo mencioné. Y Dios nos puede usar de una mejor manera. La ilustración más que puedo utilizar bíblicamente hablando es en el caso de Pedro y de Pablo. El apóstol Pedro tenía cierto conocimiento, por decirlo así, de la palabra y demás, y hizo su ministerio muy efectivo y terrenal, pero encontramos dos epístolas que él escribió y las encontramos todavía plasmadas en la palabra. Mas, sin embargo, si nos vamos a analizar la vida ministerial del apóstol Pablo, era una persona muy preparada, un erudito y demás, un conocedor, y que ahora en la palabra de Dios encontramos que la mayor parte de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento son del apóstol Pablo, son paulinas. Entonces, no quiero menospreciar en este comentario el ministerio del apóstol Pedro, pero a lo que quiero llegar con el ejemplo es, entre más preparado estés, Dios te va a usar de una mejor manera, te va a potencializar todavía más, te puede usar de una forma muy especial. Y en estos tiempos se requiere mucho la preparación ministerial. Y si tiene la oportunidad incluso de una preparación también secular que pueda abonar, que eso es importante, que pueda ayudar, apoyar el ministerio, es mucho mejor. No tanto como que te dediques a eso, sino que te pueda ayudar a ser de bendición, es mucho mejor. Y sí, hermano, tiene bastante razón en lo que dice, porque ahorita cada vez son más las personas que tienen esta oportunidad de prepararse secularmente y a veces, si me permite decirlo, existe una especie de endurecimiento en el corazón o envanecimiento debido a este conocimiento. A veces menosprecian la palabra porque piensan que solamente es historia, que solamente es religión, pero es Así es. esa ceguera que, o poder decirse también orgullo, ¿verdad? De que yo estudié una licenciatura, una carrera técnica, un posgrado mayor, y eso como que enaltece un poquito más el corazón. Entonces es ahí donde nosotros, pues me imagino que debemos de prepararnos para ahora sí penetrar los corazones más, ahora sí los corazones más duros, para que llegue la palabra como debe de ser. Y yo creo que Canán es un instituto muy bueno porque te da ese nivel de preparación, eh, por- se caracteriza por tener los mejores maestros. Y Canaán ha formado grandes ministros, pastores, maestros, evangelistas, como he mencionado. Y una pregunta para ustedes es, ¿en qué ministerio se inclina más usted y cuál le hubiese gustado desempeñar? Ok, pues principalmente el de pastor, ese es en el que es en el que me estoy desempeñando como pastor y prácticamente como maestro, ¿verdad? Pues obviamente que normalmente estás enseñando la palabra,
y pues prácticamente va de la mano del ser pastor con el de maestro, casi va de la mano y incluso en el área secular, ¿verdad? Dios me ha abierto puertas para dar clases en los institutos bíblicos de aquí del área, pero también una universidad secular, también ahí doy clases. Entonces, pues por eso puedo resumir que principalmente ministerialmente es el de pastor. Ese es el que estoy ejerciendo, me gusta y pienso que es el que más me gustaría siempre. Si la pregunta es como decir, ¿y cuál es el que me gustaría? Pues es el que más me gusta. Y como está muy relacionado con el de maestro, pues me gustan las dos partes, que me gusta estudiar, prepararme, tener conocimiento y pues tratar de compartirlo con quien en su momento dado lo desea. Entonces, respeto los otros ministerios y a quien Dios le ha llamado al evangelismo, que principalmente es lo que muchos también de alguna forma realizan, los misioneros y todos son mis profundos respetos también para ellos, pero en lo personal sí pienso que estoy en el ministerio que es de mi total agrado y aparte que creo que es al que Dios me ha llamado a realizar. Y aquí estamos tratando de ser de bendición, siempre en todas las personas que en un momento dado nos rodean, pues tratamos de dejar siempre un buen consejo, siempre una buena palabra, siempre una oración, siempre de hacer algo que a ellos les ayude, que podamos nosotros cumplir con lo que Dios en un momento dado ha puesto en nuestras vidas y que al final de todo siempre podamos manejar el criterio y el objetivo de que estamos glorificando el nombre de Dios por sobre todas las cosas, sirviendo a ese Dios. Amén. Y entonces yo pienso que el del pastor es el que más, en lo personal, me gusta y es en el que Dios me ha llamado a realizar y me gustaría hacerlo siempre. Amén. Qué hermoso es servir en el ministerio. Y Sí. un día a lo mejor nunca nos imaginamos estar en el lugar en el que Dios nos tiene ahora. Y damos muchas gracias a Dios por permitirnos tener esta plática con usted, hermano Ulises. Muchas gracias por hacer un espacio. Sabemos de que ha estado ocupado por los proyectos personales y del ministerio también. Nuevamente le damos muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos los que nos están viendo por este medio, o ya sea en Facebook o en YouTube o incluso en nuestra página web. Te invitamos a que conozcas nuestro Instituto Bíblico Canán. Créeme que así como muchos cananitas que ahorita tienen un ministerio exitoso, tú también puedes formar parte si es que tienes el llamado. Entonces, algunas últimas palabras que quiera mencionar usted, hermano. Sí, te agradezco. Pues nuevamente quiero agradecer, pues principalmente a ti, agradecerte este espacio por la invitación, Jaciel Gámez, por darme esa oportunidad de poder, me hiciste recordar, hermano. Te agradezco porque me hiciste recordar lo que mi mente estaba ahorita pensando en todo lo que viví en Canaán. Eso me agrada y me es de gran bendición recordar esos momentos y esas experiencias que tuvimos en nuestra amada institución. También lo recomendamos ampliamente, ¿verdad? Yo a todos los que nos están viendo y escuchando, les recomiendo ampliamente que busquen el Instituto Bíblico y principalmente si es un internado y si es Canaán, pues es mucho mejor. Sé que va a traer mucha bendición para sus vidas por todo, no es porque ya yo he estudiado ahí, pero sé que las instalaciones son de primer nivel, hay una biblioteca muy especial y muy grande, hay muy buenos maestros, ¿verdad? De gran renombre, de mucho prestigio, con muy preparados académicamente hablando, muy humanos, entonces, por eso recomiendo ampliamente Canán. Quiero nada más también terminar ofreciendo también un fuerte abrazo y saludo a nuestro hermano Leonardo Ramírez como el presbítero, como director de la institución, a nuestra hermana Rosy Álvarez, nuestra hermana Elizabeth, que son parte de la directiva. A cada uno de ustedes y cada uno de ellos, que Dios los bendiga ampliamente. Y nuevamente, hermano, muchas gracias por la invitación y esperando que esta pequeña plática pues pueda ser de bendición para los que nos ven y nos escuchan. Amén. Un saludo a todos, bendiciones para todos y nos vemos en nuestra próxima reunión aquí en Zoom o en nuestro siguiente podcast de canal. Dios los bendiga y bendiciones a todos.